quiero decir que lo que yo voy a mostrar es una experiencia personal en el aula. No tengo realmente ninguna formación como pedagogo, ni tengo ninguna teoría especial, es digamos, algo muy modesto que se me ocurrió a mí en un curso de introducción al programa de matemáticas, precisamente como con el objetivo de hacer un curso entretenido que pudiera llenar como un vacío, me parece a mí, que hay en la enseñanza de las matemáticas, y ese vacío es que la matemática por lo general se presenta como algo muy árido, ¿cierto? Una serie de, por lo general en los cursos de cálculo, en los cursos de ecuaciones diferenciales o álgebra lineal, los estudiantes aprenden una serie de rutinas, una serie de algoritmos que los implementan, y digamos los exámenes consisten en aplicaciones más o menos directas de esos algoritmos en una repetición, cuando se pierde mucha de la belleza que en mi opinión hay en las matemáticas. Entonces la necesidad pues para hacer esta propuesta pedagógica fue motivada, digamos, por este problema, que las matemáticas se presentan como una colección de algoritmos y procedimientos donde hay muy poco lugar para la improvisación. Bueno, es muy, digamos, es triste que ocurra de esa manera, porque pues la matemática tiene cosas muy bonitas, hay verdaderas joyas de la matemática, teoremas muy sencillos, descubrimientos muy sencillos que se pueden explicar en el aula, me parece a mí sin mayores requisitos técnicos, y sirven para motivar una serie de temas ya un poquito más técnicos. Entonces, bueno, estoy, digamos, mostrando aquí cuáles son, digamos, los problemas que llevan a esta propuesta. Los temas, por lo general, digo yo, a los estudiantes les resultan áridos, aburridos, y con frecuencia los estudiantes no encuentran como una justificación para aprender una serie de procedimientos o una serie de, bueno, teoremas en algunos casos, que están desligados aparentemente de cuestiones prácticas, o a veces cuando están ligados de una manera un poquito artificial. Entonces, lo que se propone en el curso, en este curso que monté, que lo llamé Introducción al Programa de Matemáticas, o lo llamé Matemáticas e Imaginación en una época, ha tenido una evolución, es desarrollar una línea histórica. Primero es un curso introductorio a las matemáticas, o sea, este es un curso general, se dicta como un curso de contexto aquí en la universidad, lo toman estudiantes de todas las carreras. Estaba pensado originalmente para los estudiantes de matemáticas exclusivamente, pero por la naturaleza del tema se abrió pues a la comunidad universitaria en general. Entonces en este curso lo que se propone es dar un panorama muy general, que empieza con una línea histórica que va desde las matemáticas griegas hasta las matemáticas contemporáneas, de tal manera que en ese viaje los estudiantes tienen posibilidad de conocer algunas joyas del pensamiento matemático, joyas, por joyas quiero decir teoremas especiales, por ejemplo el teorema de la infinitud de los números primos, que es un teorema pues, que se explica en 4 líneas, pero sin embargo es uno de los primeros descubrimientos más geniales. Y el énfasis del curso descansa en que los estudiantes, a medida que se van familiarizando con conceptos, ejercitan el razonamiento, el ingenio y la creatividad. Entonces hay una componente lúdica importante, una componente histórica importante y por lo menos una pretensión de que haya un trabajo creativo en el aula. Entonces voy a mostrarles ejemplos de cómo me parece a mí que pueden implementarse esta serie de cosas, bueno, o por lo menos cómo he intentado yo implementarlas. Entonces lo primero, como un ejemplo de desarrollos históricos, obviamente se empieza a hablar de la historia de la matemática. Entonces yo creo que un elemento importante es mostrar cosas vivas, reales. Entre las cosas vivas reales, por ejemplo, traer una foto de artefactos de hace 70.000 años, como esta piedra en donde hay tallados lo que se supone que son los primeros cálculos matemáticos. Hay un peroné de un babuino también, donde están tallados los números primos. Entonces yo creo que una primera cosa es darle mucha realidad a cada concepto, no solamente contar la historia, sino traer una historia, digamos, contada con mucha precisión. Bueno, entonces,
Por ejemplo, en este caso sería empezar discutiendo estas tablillas como el papiro del Rind y la tablilla Plenton y mostrar exactamente el tipo de cálculos que hay allí. Obviamente, pues mi intención en este seminario no es dar una clase sobre esto, sino simplemente mostrar cuál es la idea. Entonces, en esta primera clase, por ejemplo, yo hablaría de estos hallazgos, hablaría de lo que contienen y del mérito que tienen, ¿cierto? O sea, es hacer una descripción muy precisa, no solamente una mención, sino tratar de entender de manera muy precisa qué es lo que contiene. Aquí les puedo mostrar, bueno, este es el papiro Rind. Este tiene 87 problemas matemáticos, hay cuestiones aritméticas, hay cálculos de áreas, volúmenes y progresiones, hay lo que parece ser una primera versión del teorema de Pitágoras también. Estos son textos muy antiguos, pero bueno, entonces hablar un poquito de la historia de estos primeros hallazgos matemáticos. Otra cosa que me parece importante es, por ejemplo, una primera parte de este curso es introducir los sistemas de numeración. Para introducir los sistemas de numeración hay una manera que me parece que en donde el tema puede presentarse de dos maneras. ¿Cómo se presenta usualmente el tema de los sistemas de numeración? Por ejemplo, en los colegios. Lo que yo he visto es lo siguiente, se habla, entonces dice, sea B un número positivo. Un sistema en base B, entonces, es una expresión de un número de manera única, de la forma 0 más A1B más A2B2 más NBN, donde los coeficientes ahí varían entre 0 y B menos 1, y después viene entonces un algoritmo, cómo encontrar la representación de un número en base 16, en base 8, en base 5. Los estudiantes se aprenden un mundo de cosas y eso no saben ni siquiera para qué. Pues yo lo he visto pues porque he sido testigo de eso con muchos. Pues personalmente me ha tocado a mí hacer tareas con niños en donde le preguntan a uno estas cosas y el énfasis está en los algoritmos. Hay un ejemplo histórico muy bonito, pues hay dos ejemplos que me parece que se pueden traer a colación. Uno es el sistema de los babilonios, porque es un sistema mixto, pero es un sistema en base 60, y explicar este sistema cuneiforme exactamente cómo era. Entonces es muy fácil de explicar, porque miren, un segundito, el señalador es este de aquí. El sistema consiste en lo siguiente: estas cuñitas que están acostadas representan unidades de 10. Estas cuñitas que están paradas son unidades, estas son ciertos múltiplos de 10. Entonces, por ejemplo, aquí hay 3 unidades y aquí hay 1, 2, 3, 4 grupos de 10. Este representa el 43. O sea, es un sistema posicional mixto. Aquí viene el 43. Aquí vienen entonces ya grupos de 60. O sea, este número que hay aquí debe multiplicarse por 60. Exactamente como en el sistema decimal. Uno aquí tiene las unidades. El que le sigue allá simplemente son el número de múltiplos de 10. El que le seguiría es el número de múltiplos de 100. Pues en este caso es el número de múltiplos de 60 y el número de múltiplos de 60 al cuadrado. Entonces, por ejemplo, aquí habría 21. 10 más 10 más 1, 21 veces 60, aquí habría 32 veces 3600, para escribir este número entonces 116.503. Entonces me parece que uno puede explicar cómo hacían los babilonios exactamente para escribir los números en un sistema que combinaba una especie de sistema de numeración primitivo de base 10 y un sistema en base 60. Estos sistemas mixtos en la historia son muy comunes. Otro es el de los mayas. En este sistema de los mayas hay una cosa particular. Primero está la invención del cero, que le tienen este símbolo. Y miren cómo funciona el sistema. El sistema funciona muy bonito, funciona. Las unidades son 1, 2, 3, 4 con punticos. Cuando se llega al 5 se pone una barrita. Después viene 5 y 6, sería una barrita y 1. 5 y 2, 7. Cuando se llega al 10, obviamente son 2 barritas, ¿cierto? Y sigue de esa manera. Pero cuando se llega al 20, ¿cierto? Después del 19, viene entonces un punto, pero en una posición más alta, aquí. ¿Sí ven? Entonces yo creo que se puede explicar ahora, de acuerdo con lo que yo decía, dándole realismo como a esta enseñanza, uno puede mostrar esta tableta, que se llama, la estela 1, miren, aquí está precisamente. Pues sin tener que ir, a los que puedan ir a Veracruz, pues muy bueno, pero si uno no puede ir a Veracruz, entonces en el salón de clase por lo menos puede llevar una foto
es simplemente para mostrarles pues que esto no es una cosa teórica, no es una cosa que está desligada de nada, sino que era realmente, ¿cierto? Realmente el sistema que utilizaron los mayas para crear un sistema de numeración que tenía una base mixta entre la base 5 y la base 20. Ahora, uno puede aquí, digamos, hacer una serie de preguntas. ¿Por qué la base 5 y 20? Pues bueno, hay una explicación muy natural. 5 son los dedos de la mano, 5 y 5, 10, 20 el total de dedos del cuerpo. 20 dedos son una persona, un puntico. Y la misma pregunta entonces se podría hacer para este sistema en base 60. ¿Por qué base 60? La respuesta es que yo no la conozco. No sé de dónde viene. Algunos conjeturan que el 60 es un número que tiene muchos divisores, entonces puede haber sido una base cómoda, pero eso pues me parece una explicación un poquito forzada. En fin, se puede hacer una discusión histórica. ¿Cuál es el punto mío aquí? El punto es que para introducir los sistemas de numeración, entonces se puede hacer una presentación histórica y me parece a mí que el elemento fundamental es que no sea de tipo, como una cuestión de tipo general, que no sea simplemente decir, es que como ustedes saben, los babilonios tenían un sistema en base 60, sino decir exactamente cómo era, ¿cierto? Porque es como ir un poquito más allá de lo que uno siempre ha oído y tratar de dar una explicación muy precisa, muy concreta, como es la que intento dar aquí. Bueno, otra cosa es que mostrar que además del algoritmo de multiplicación que uno tiene, normal, el algoritmo que todos aprendemos en el colegio, hay otros algoritmos como este de la multiplicación maya o Veda o multiplicación japonesa. Obviamente aquí hay que hacer una aclaración. Algunos dicen que los mayas multiplicaban así, hay gente que no está de acuerdo, pero de todas maneras uno explica en que cómo se puede hacer de manera gráfica una multiplicación. Aquí por ejemplo muestro yo cómo multiplicar 321 por 542. Pues realmente se ponen las unidades, las decenas, las centenas a manera de líneas horizontales para uno de los números, para otro de los números sería, para el 321 aparece 3, 2, 1, y se van contando los números en diagonal. Estas serían las unidades, después la diagonal que le sigue serían las decenas, las centenas, ya contando el número de intersecciones. Aquí está descrito el procedimiento y se puede, digamos, hacer una multiplicación. Es un algoritmo de multiplicación alternativo, muy parecido al nuestro realmente, solamente que tiene una componente gráfica, tiene una componente, digamos, geométrica, que lo hace, digamos, más fácil de recordar o más intuitivo, por lo menos, o más fácil de comprender al menos, y es una alternativa, pues, a lo que nosotros hacemos. O sea, no hay una manera de multiplicar, es como el mensaje que uno está tratando de dar, hay muchas maneras de multiplicar. Y pues los seres humanos a lo largo de la historia han descubierto distintos algoritmos. Entonces, esta sería una propuesta para, bueno. Otras cosas es entonces aprovechar estos sistemas de numeración para mostrar algunas curiosidades y dejar planteados algunos enigmas. Aquí, por ejemplo, habría este problema. Voy a dejar el micrófono un momentico. Voy a hablar aquí, es que no, para multiplicar la tabla del 9, entonces uno puede mostrar, si alguien quiere multiplicar, por ejemplo, 9 por 3, entonces uno pone las manos, dobla el tercer dedo, 9 por 3, y cuenta los dedos que hay aquí, 2, ¿y cuántos quedan al otro lado? 7, 9 por 3, 27, 9 por 4, sería 36, 9 por 5, 45, entonces esta tabla de multiplicar con los dedos, parece pues una coincidencia, entonces uno simplemente la trae para mostrar, entonces se pone como problema. Aquí se deja la discusión, se plantea el problema y se dice, bueno, explique por qué funciona esta manera de multiplicar una tabla del 9. Entonces se trae al aula una curiosidad como esta. Esta curiosidad es bonita, pues yo creo que mucha gente no la ha notado, por lo menos yo no la conocía pues cuando la leí. Y me parece que es un ejercicio interesante explicar por qué funciona. Bueno, la siguiente propuesta entonces es, ya se entra, digamos, en materia, en este caso, ya se definen formalmente lo que son los sistemas de numeración, se entra un poquito en las rutinas de explicar,
Pero yo creo que se puede introducir una novedad también aquí, y es presentar el algoritmo con un programa de computador. No solamente el algoritmo a mano, sino presentar en algún programa, aquí por ejemplo en el programa Maple, que es el que yo conozco, pero se puede hacer en cualquier programa, pues, y se puede hacer simplemente una descripción, lo que se llama un diagrama pues, de flujo nomás, para mostrar cómo tomar un número cualquiera, escrito pues en base 10, y convertirlo en un número en base b, para b cualquier entero positivo. Entonces yo creo que llevar el programa, llevarlo en vivo, ¿cierto? Llevar el computador, llevar el portátil, traer la página del Maple y hacerlo correr. Es interesante porque primero proponer el problema a quienes sepan programar un poquito. ¿Cómo hace usted para implementar ese algoritmo visto en clase? ¿Cómo lo haría para implementar en un programa de computador? Y la segunda cosa es hacerlo efectivamente, implementarlo y mostrarlo funcionando. Yo creo que siempre que se lleve un computador a clase, a mí me parece, por ejemplo, que contrario a lo que mucha gente piensa, que se opone a que se usen este tipo de recursos en clase, porque no, que los estudiantes tienen que aprender a hacer estas cosas, no depender de las máquinas. He oído yo ese argumento, eso pues es un tema que se podría discutir. Yo personalmente soy partidario de que obviamente hay que aprender los algoritmos, obviamente hay que saber hacer las cosas, pero resulta muy útil pues saber que hay máquinas y que estas máquinas hacen estas cosas por uno, y pues de cierta manera cuando uno divide dos números, si ustedes dividen 136.8 entre 25.9 y usan el algoritmo que le enseñan a uno en el colegio, ese algoritmo es una caja negra también, para uno. O sea, uno no se ha puesto a desmenuzarlo por qué funciona, uno lo repite. Pues igualmente una calculadora es una caja negra. Yo creo que el uso de cajas negras es cada vez una opción que no hay que temerle, me parece que es válido, es decir, uno debe saber dividir y multiplicar números pequeños, pero ninguno de nosotros, al menos yo nunca lo hago. Si tengo que dividir un número grande, va a ser el promedio de unos exámenes, multiplicando un cierto número por punto 36, otro por punto 41, pues yo simplemente tomo una calculadora y lo hago. Entonces yo creo que el uso de la calculadora, que aquí por ejemplo en los exámenes se prohíbe, yo he visto que está prohibido sacar las calculadoras, yo no le veo ningún sentido. De hecho, los cursos que pienso dictar, lo voy a dictar muy en contravía de lo que se piensa aquí, es al revés, trayendo el computador, tomando un programa concreto, GeoGebra, cualquiera de estos programas gratuitos que están en la red, y acompañar todos los procedimientos con cálculos que se hacen en la máquina. Bueno, entonces esto pues me parece que es un punto que se podría traer aquí para la discusión. Este es un punto pues concerniente a la enseñanza de la matemática, pero me parece que ese es uno de esos temas pues candentes que se prestan pues para discusiones muy largas pero muy interesantes. Bueno, entonces volviendo al curso, la otra cosa es despertar una curiosidad a través de la lúdica. Entonces, por ejemplo, en este caso, uno le pide a alguien, uno va a hacer una prueba de adivinación, yo lo hago por ejemplo con Mónica. Tú piensa un número del 1 al 63 y lo escribes en alguna parte, sin mostrarme. Entonces, ahora te voy a mostrar unas cartas y tú me dices si ese número aparece o no en cada carta. ¿Aparece en esta carta? Sí. ¿Aparece en esta? No. ¿Aparece en esta? Tampoco. ¿Aparece en esta? ¿Aparece en esta? ¿Sí o no? Sí. Bueno. ¿Aparece en esta? También. Es el 57. Sí. Ah, bueno. Muy bien. Entonces. Que conste que lo habíamos programado. Pero lo puedes mostrar si lo apuntaste. Sí. Bueno. Sí, había mejor pedírselo a alguien que no fuera. Pero bueno. En fin. Entonces la cosa es la siguiente. Esta es una carta de adivinación que usa un sistema muy bonito. Lo que hay es que los números que aparecen en la carta 0 son los que tienen una unidad, escritos en base binaria. Los que aparecen en la carta 1 son los que tienen una potencia de 2 en la escritura binaria. Los que aparecen en la carta número 2 son los que tienen una potencia de 2 al cuadrado, de 4.
Entonces cuando uno le van diciendo aparece o no aparece, si aparece en la primera, pues entonces, pues miren por ejemplo, aquí aparecería, aparece en la carta, ¿cierto? Aparece en la carta 0, entonces hay una unidad, después no aparece en esta, ni en esta, pero sí en esta, entonces aparece una potencia de 2 al cubo, 8 y 1, 9, después aparece en esta 9, 16, 25, y finalmente en esta una potencia de 2 a la 5, 32, 9, 25, 57. Ahí está entonces Entonces ya uno entraría a explicar, ¿cierto?, la escritura en el sistema particular binario. Después de haber discutido los sistemas de numeración, uno entra a discutir el sistema binario. Entonces el sistema binario lo introduce uno a través de un juego, ¿cierto? Uno crea un misterio. Está este juego, cómo adivinar el número, ¿cómo sé yo para adivinar un número que está en esas cartas? Entonces miren que ya hay un interés creado, ¿cierto? Una vez, a mí por lo menos me parecería que si a mí me presentaran el sistema binario así, y me dicen, mire, adivine, yo cómo soy capaz de saber usted qué número pensó cuando le muestro esas cartas, y después me dicen que hay un mecanismo matemático, uno está mucho más motivado a entender ese mecanismo una vez uno ya haya pasado por el juego. Bueno, entonces, introducir estos elementos lúdicos me parece pues donde se pueda, muy importante. Lo que he tratado es de coleccionar todo tipo de juegos. Entonces otro es un juego, me parece muy bonito, se llama el juego del NIM. Ese juego del NIM consiste en, hay un montón de cerillas, por ejemplo aquí hay 3 montones, pero puede haber más de 3, puede haber 4, 5, cualquier número de montones de cerillas. Las reglas son las siguientes, las reglas es que cada persona se juega entre 2 personas, y de manera alternada cada persona saca un número de cerillas de cada montón, de un montón solamente, y puede sacar todas las que quiera, puede llegar todas si quiere. Entonces, cada persona elige un montón y retira tantas cerillas como lo desee. Bueno, debe retirar por lo menos una, ¿cierto? Debe jugar por lo menos una. El que se lleve la última es el ganador. Entonces uno puede simplemente decirles a los estudiantes, bueno, vayan ustedes, diseñen una estrategia, jueguen como quieran jugar, y uno puede mostrarles que usando el sistema binario existe una estrategia perfecta para este juego. Por estrategia perfecta quiero decir una estrategia en donde cualquier persona, si tiene la opción de decidir si comienza o no comienza el juego, puede ganar. Entonces la estrategia consiste en descomponer en forma binaria cada uno de los números de cerillas del montón. Por ejemplo, el número 29, 11 y 14 se descomponen como, en el 29 habría un grupo de 16, un grupo de 8, un grupo de 4, 0 grupos de 2, una unidad. En este montón hay 11, que es un grupo de 8, un grupo de 2, un grupo de 1. Esta descomposición es única, por lo que uno ya ha visto en el sistema de numeración. Y después uno mira estas columnas. Esta columna es una columna impar, en el sentido en que aparece un número distinto de 0 una vez. Aquí aparecen 3 números distintos de 0, es impar. Este es par, este es par, este es par. La estrategia consiste en retirar de donde haya más cerillas, las que sean necesarias para mantener la paridad de todas las columnas. Aquí, por ejemplo, si uno quita 16 y quita 8, entonces deja 2 8, 2 4, 2 2 y un 1, ¿cierto? Entonces simplemente quita 24 del primer montón. Si se continúa con esa estrategia, uno gana. ¿Por qué? No es nada trivial, ¿cierto? No es trivial explicar esa estrategia, pero es una oportunidad excelente para ver por qué el sistema binario le permite a uno no solamente una cosa caprichosa, una curiosidad de escribir cualquier entero usando simplemente 2 símbolos, sino que permite explicar el juego de adivinación de las cartas, permite encontrar una estrategia para el juego del NIM, y después de esto obviamente se habla de los circuitos electrónicos y de la aplicabilidad que tiene para la construcción de los circuitos AND, OR y NO, que son la base de los cómputos de las funciones booleanas de todos los computadores. Entonces hay una motivación lúdica, se introduce el sistema de manera formal y se muestran sus usos. Bueno, muy bien, entonces esto, digamos, sería un primer capítulo sobre los sistemas de numeración. En un segundo capítulo de este curso, yo empiezo hablando de un tema que aparentemente no tiene nada que ver, es el calendario. Ahora, ¿cuál es la intención? La intención es presentar un tema de astronomía. Lo que quiero hablar aquí son de los movimientos de la Tierra y de un evento
particular histórico que me parece muy significativo, que fue la medición del radio de la Tierra por Eratóstenes. Eratóstenes midió el radio de la Tierra con una precisión menor a un 1% de error, una cosa increíble, pues, o sea, cuando uno le dicen en el colegio que Cristóbal Colón fue uno de los primeros en descubrir que la Tierra era redonda, pues es un absurdo. Los griegos sabían mucho antes, no solamente que era redonda, sino que conocían el radio de la Tierra. ¿Cómo hace una persona? Si a mí me dicen, usted está aquí en Medellín, en este valle, aquí hay 5.000 personas, como pensemos en, no sé, en una población griega, menos, 700.000 personas, y yo tengo que demostrarles aquí a una serie de filósofos que la Tierra no solamente es redonda, sino que tengo que estimar el radio de la Tierra. ¿Cómo lo hago? Entonces esa discusión la empiezo hablando del calendario. Claro, las mediciones astronómicas están ligadas a un primer problema, el problema del tiempo, de la medición del tiempo. Entonces, la primera parte es hablar del calendario, de la reforma, la reforma juliana al calendario. Bueno, aquí pues hay que contar una historia. Esto que está aquí es simplemente una historia larga, pues obviamente no, como repito, la intención mía no es pues dar una clase sobre esto, sino cómo se daría la clase. Esta historia está llena de curiosidades. Ese tipo de curiosidades me parece que hay que llevarlas al aula, ¿cierto? Por ejemplo, estos cálculos, por qué antes del calendario juliano, de Julio César, los romanos tenían un calendario de 360 días. Ahora, ¿cuál es el problema de un calendario de 360 días? Claro, el año tiene 365 días y un cuarto, un poquitico menos de un cuarto. Entonces lo que va pasando es que el año que comienza al principio de la primavera, así comenzaba, no comienza como... Eso fue después de esta reforma que comienza el 1 de enero, en esta época, digamos, sería en el equinoccio de primavera, el comienzo del año. Entonces, un año que tuviera 360 días, ¿qué pasa? Pues después de transcurrido un año, el siguiente comienza 5 días antes. 2 años comienza 10 días antes, a los 3 años comienza 15 días antes, a los 4 años comienza 20 días antes. Entonces, transcurridos 5 años, la gente empieza a ver que el año ya no empieza en primavera, sino que está empezando un mes antes, está empezando en invierno, y lo nota. Entonces, esto es un descuadre, digamos que, ¿cierto? Para efectos pues, de la planeación y de las cuestiones logísticas es gravísimo. Entonces, uno cuenta pues, que fue en este año 1582 que el Papa Gregorio XIII decidió modificar el calendario juliano. Ya el calendario juliano tenía 365 días. Pasaron del anterior al juliano de 360 a uno de 365 días. Y después, de todas maneras, viene esta cuestión de que no son 365 días, sino un poquitico más, un cuarto. Entonces, ¿qué pasa con ese cuarto? Con ese cuarto aparecen los famosos años bisiestos en esta época. Bueno, entonces uno explica, ¿cierto? Esta es la duración del año, 365 miren que no es punto 25, que sería un cuarto, sino punto 24.2, 1.9. Entonces viene esta reforma. En esta reforma cada 4 años se introduce un día, pero ocurre un problema, claro, cuando va pasando el tiempo, entonces también como se está introduciendo un poquitico más, hay que hacer una corrección hacia atrás. Entonces los comienzos de siglo no se introduce ese día. Los comienzos de siglo no son bisiestos, a no ser que sean múltiplos de 400, que sí lo son. Por ejemplo, 1800 no fue bisiesto, 1700 no fue bisiesto, pero el año 2000 sí fue bisiesto, porque es un múltiplo de 400. Entonces miren, se pone un día cada 4 años, se quita un día cada 400 y se pone un día cada 4000 y pico años. Ese no nos va a tocar a nosotros, obviamente, pero ese día sería como el 32 de diciembre del año, pues hay que hacer la cuenta, pero ese día pues imagino que habrá una celebración, si es que todavía estamos aquí, pues en la tierra, pues los humanos, ¿no? Yo no, pues, pero nosotros no, pero entonces, bueno, esta historia del calendario me parece que es interesante, se puede traer en la clase, se cuenta pues las excentricidades de este papa, las razones, digamos, de tipo religioso por las cuales se quería poner este calendario, los comentarios de Kepler cuando decía acaso la Semana Santa es un planeta, decían en tono de burla, bueno, en fin, uno cuenta toda esta historia, toda la historia es bastante bonita pues, y también la historia tiene unas curiosidades que es bueno traer.
vamos a ver si las tengo por aquí, como este hecho, ¿cierto? El desfase entre los calendarios, apenas se implantó este nuevo calendario, entonces crean un rompecabezas cronológico insólito. Por ejemplo, se dice que Cervantes y Shakespeare murieron en la misma fecha, pero no en el mismo día. ¿Cómo se explica eso? Pues hombre, en efecto, es en la misma fecha contada con un calendario, no en el otro. En unos en el calendario antiguo, en juliano, en otro en el calendario ya gregoriano. Bueno, o sea, realmente Cervantes murió 11 días antes que el famoso colega. Bueno, estas historias entonces se traen a colación. Bueno, se cuenta pues cómo fue qué historia tuvo ya, digamos, aquí en el Nuevo Mundo. Nuevamente repito, esto simplemente es con la intención de motivar un problema, pero motivarlo con datos históricos y con una historia pues que resulte interesante. Bueno, ahora entonces viene la cuenta ya con el calendario y se aprovecha para introducir aquí lo que llama la aritmética modular. La aritmética modular es cuando uno cuenta como en el reloj, cada 12 horas se completa un círculo, o sea que las 13 son las 12 más una, las 14 son las 2, etc. Y se hace una cosa que me parece muy buena, es que cualquier persona, una vez entienda cómo está hecho el calendario, lo puede tener en la cabeza. Entonces no es difícil tener un calendario mental que le permita a uno, sin necesidad de un calendario real, saber cualquier fecha del año o inclusive de años anteriores. Y uno puede explicar a los estudiantes cómo se hace. A ver, por ejemplo, alguien dígame una fecha de este año que recuerde el día, pero no me diga el día. ¿Alguien quiere el cumpleaños de alguien que se acuerda del día o no? ¿O alguien tiene un calendario? 26 de julio. ¿Ah? 26 de julio. 26 de julio. A ver, yo le digo. Jueves. ¿Ah? Sí, bueno. Jueves, bueno. A ver, otra, que alguien tiene un calendario. 20 de noviembre. 20 de noviembre. Bueno, eso siempre se la hacen a uno. Otra fecha. Bueno, en fin, no sé. Aquí se puede aprovechar para hacer una cosa. Yo lo hago, inclusive en el curso de matemáticas discretas lo hice, y es que les digo lo siguiente: bueno, voy a llevar un premio de 100.000 pesos al ganador, 50.000 pesos al segundo y 20.000 pesos al tercero, para hacer la siguiente competencia. Una competencia parecida como un mundial de fútbol sobre cálculo de fechas. Entonces, por ejemplo, la que yo hice fue entre 1990 y el 2014. Entonces, el concurso lo organizo de la siguiente manera: saco por parejas, cada pareja concursa. ¿Cómo concursan? Bueno, los calendarios universales se pueden bajar en la tablet o en el celular. O sea, uno baja un programita que uno le da la fecha y le dice el día, después de la reforma gregoriana, cualquier día que uno quiera. Entonces, a los estudiantes se les dice, bueno, entonces empiezan a concursar. Uno les dice, 14 de junio de 1992, calcula, el primero que diga martes, ese gana un punto, gana 2 puntos y lo adivina primero. Si dice una fecha equivocada, pierde 2 puntos, pierde 1 punto. Y si lo dicen, digamos, casi simultáneamente, pues cada uno recibe 1 punto. Entonces así se va haciendo una selección y se van sacando hasta que llegan una final entre dos. Eso a mí me parece que ese tipo de concursos crea un estímulo muy bueno en clase. Los estudiantes les dicen, entonces claro, van y se preparan y se aprenden esto como nunca se lo hubieran aprendido para un examen. Y se lo aprenden no solamente por el deseo de ganarse el dinero, que nos parece simbólico, es simplemente el deseo de concursar. Entonces, claro, uno como profesor después le dice, la pregunta obvia es, bueno, profe, ¿y usted qué? ¿Cuándo es el concurso con usted? Entonces, yo también me tuve que gastarme 1 mes entrenándome con la tablet para concursar con una estudiante mía que era muy rápida, estaba calculando alrededor, en un promedio más o menos de 3 segundos cada fecha. Ese era el promedio, 3-4 segundos. Les cuento el resultado final. Al final nos enfrentamos los dos. La primera me barrió, yo me achanté y no pude. En la segunda le gané, quedamos empatados y después no hubo desempate. Bueno, ¿cuál es el punto? El punto es simplemente que aquí, que la aritmética modular es una cosa un poquito árida y todo se vuelve muy entretenida si uno explica la historia del calendario y explica cómo tener un calendario mental que todo el mundo puede usar
y después lo estimula a manera de concurso. Bueno, muy bien. Todo esto iba, aquí está pues explicado, todo esto iba a la medición del radio terrestre. Esta es digamos, una de estas joyas que hablaba yo al principio de las matemáticas. Perdón, ¿cuánto tiempo tengo? 10 minutos, listo. De las matemáticas, donde el método que utilizó Eratóstenes es un método. Eratóstenes era poeta, escritor, astrónomo, matemático, bueno, era un hombre de esos de la antigüedad que conocía toda, y era el bibliotecario también de la Biblioteca de Alejandría. Allá en la biblioteca leyó un papiro antiguo donde en ese papiro se mencionaba la existencia de un pozo en Asuán. Esa ciudad se llamaba Siena, hoy es Asuán, pues donde queda la primera catarata del Nilo, y se contaba que el 21 de junio, en ese pozo, que es el día del solsticio de verano, es el día más largo del año en el hemisferio norte, el sol entra hasta el fondo del pozo. Los rayos entran directamente. Entonces miren aquí, este Siena, el sol, los rayos solares, que los podemos suponer paralelos, entran hasta el fondo. Eso lo sabía Eratóstenes. Entonces lo que decidió es que ese día, al mediodía, ¿cierto? Esto ocurre al mediodía. Al mediodía, entonces, simplemente midió este ángulo. ¿Cómo mide este ángulo? El ángulo que forman los rayos solares con un poste, pues lo puede medir simplemente poniendo una estaca, y al mediodía simplemente mide la longitud de la sombra de la estaca, y con un poquito de trigonometría uno puede saber este ángulo. Este ángulo es 1/50 del círculo. Eso fue lo que midió Eratóstenes. Entonces, con esto, haciendo un cálculo, y aquí ya pues entonces uno explica el porqué del cálculo, introduce pues entonces la fórmula para saber cuál es el arco de una circunferencia en términos del radio, le da que son 6.548 kilómetros, que es una aproximación muy buena. Contiene un error de un 1% apenas al radio medido ahora. Con el sistema simplemente poner una estaca y medir una sombra. Y obviamente hay dos coincidencias grandes. Una es que, la distancia entre Siena y Alejandría es difícil de medir, eso es una cosa difícil. Claro que él puede dar el término, da el radio de la Tierra en términos de la distancia entre Siena y Alejandría, pero las caravanas lo recorrían, y como esto es una zona desértica, hay más o menos es fácil estimar la velocidad de las caravanas, es más o menos constante, y utilizando el tiempo que demoraban las caravanas, él más o menos estima la distancia en una unidad que lo llamaban los estadios en esa época. Esa puede ser una primera coincidencia. La otra coincidencia grande es que Siena está casi en el trópico de Cáncer, entonces en el solsticio de verano el sol entra perpendicularmente, eso es una coincidencia. O sea, y la tercera coincidencia es que él se encontrara ese papiro en la biblioteca. O sea, tres cosas se conjugan para, cuarto, un hombre de un intelecto extraordinario que le saca provecho de esa información para hacer este descubrimiento. Nuevamente, ¿cuál es el punto aquí? El punto es que uno va a mostrar algunas cuestiones de astronomía, el radio de la Tierra, la circunferencia de la Tierra, la duración del año terrestre, la duración del año solar, acompañándolo de unas historias y de unos hechos reales, ¿cierto? Unos hechos históricos reales que se pueden explicar con elementos mínimos de geometría. Entonces, me parece pues que, ahora, siempre fiel, digamos, a este principio de hacerlo lo más tangible y lo más real posible, pues entonces uno puede entrar al Google Maps, baja el mapita y uno le dice cómo ir desde Alejandría hasta Asuán, o sea, y el Google le dice a uno, si usted va a ir a pie, pues se demora tanto, aquí está. La otra cosa que uno explica es de los movimientos terrestres, la diferencia entre lo que se llama el año solar y el año terrestre. Otros problemas que yo planteo es, también en este punto, digo, ¿cuánto se demora la Tierra para girar sobre su eje? Entonces uno contesta automáticamente, se demora 24 horas, y no es verdad, la Tierra no se demora 24 horas, se demora 23 horas, 56 minutos, 40 y pico segundos. ¿Cómo se podría demostrar? ¿Cómo hace uno en la casa para demostrar que la Tierra no se demora 24 horas? Entonces los estudiantes se van con ese problema. El problema se puede resolver de una manera sencilla, si uno tiene, pues con un telescopio mejor, pero si uno tiene un tubito de cartón también lo puede hacer, y la manera es la siguiente. En una noche de verano,
uno puede enfocar una estrella fija, brillante, a una hora. Por ejemplo, en diciembre, al sur, se ve Canopus, más o menos alto en el horizonte, pero no muy alto. Por lo menos desde mi casa uno puede poner el telescopio y uno mira el reloj, pone uno de estos relojes que tienen cronómetro. Entonces, ¿cierto? Entonces con el telescopio localiza Canopus. Entonces cuando está en el centro del campo visual, por ejemplo, digamos está a las 8 de la noche, 2 minutos 36 segundos. Bueno, se deja el telescopio ahí quieto, que no lo vayan a tocar. Y uno espera hasta el otro día. Más o menos alrededor de esa hora, ¿cierto? Faltando un minutico antes, uno está pendiente, mirando por el telescopio. Entonces uno puede ver, cuando ya está acercándose ¿cierto? Las 23 horas, ya las 24 horas, uno mira y empieza a ver que Canopus entra en el campo visual otra vez del telescopio. Cuando esté en el centro del telescopio, uno para el cronómetro y cuenta. Eso es lo que ha transcurrido, o sea, para una estrella distante, lo que la Tierra alcanza a moverse en su órbita con relativo a la estrella es prácticamente nada, es despreciable. Entonces uno puede proponer, para efectos de este problema, que la estrella es un punto fijo. Entonces, ¿qué es lo que está haciendo uno? Uno está enfocando el telescopio, la Tierra está dando una vuelta y está contando cuánto se demora en volver el telescopio a estar alineado con la estrella. Esa es una solución posible. Entonces, lo que uno le plantea a los estudiantes es, bueno, demuéstreme que la Tierra no se demora 24 horas, se demora menos. ¿Cómo lo haría usted en su casa? ¿Cómo convence a un escéptico? Entonces, a mí me parece que acá hay un punto importante y es este de fomentar el escepticismo. Muchas de las cosas, esto lo hablaba yo con Mónica en un programa hace poquito, mucha de la enseñanza de la ciencia consiste en que a uno le dan fórmulas y resultados ya hechos, en donde uno termina creyéndolos por fe. Realmente sería muy difícil tratar de encontrar, por lo menos para nosotros como profesores es muy difícil tener un estudiante escéptico, un estudiante que estuviera cuestionando. En matemáticas no es difícil, porque en matemáticas hay demostraciones, pero pensemos por ejemplo en fisiología animal. Una persona le dice, a ver Mónica, pero demuéstrame pues que efectivamente la insulina es responsable, digamos, está involucrada en el metabolismo de la glucosa. Entonces un profesor que diría, no, pues mire en el libro de tal, usted encuentra una referencia, pero esos son argumentos de autoridad, de fe. Pero un estudiante dice, no, yo quiero que usted aquí, con los elementos que tenían las personas en 1940 y pico, algo así, que se descubrió cómo funciona la insulina, que hagan los mismos experimentos. A uno lo pondrán en un problema complicado, pero es un problema bonito porque pues, a las afirmaciones científicas se ha llegado después de un proceso largo que se pierde en el aula, desaparece completamente, excepto en matemáticas, repito, donde uno puede hacer pruebas, donde uno puede reconstruir. A eso que también en matemáticas ocurre un fenómeno parecido, porque uno muchas veces no conoce las pruebas originales, cómo hizo Gauss para probar muchos de sus teoremas, cómo lo probó Euclides, por ejemplo la existencia de la infinitud de primos, en fin. En algunos casos yo creo que si uno investiga un poquito uno puede traer cosas históricas y tratar de reproducir cuáles fueron las dificultades y los problemas en cada momento. Este sería un ejemplo pues muy sencillo. Bueno, otro, no sé, yo creo que estoy sobre el tiempo, 4 minutos. Bueno, yo creo que tenía algo muy largo, pero bueno, para terminar estos 4 minuticos, hay otra de las cuestiones que se pueden traer o que yo he traído después en este curso, es tratar de relacionar conocimientos de matemáticas, de trigonometría, con cosas muy prácticas. Por ejemplo, esto es una cosa práctica que me parece bonita, y es por qué el Sol o la Luna, cuando uno las ve en el horizonte, se ven muy grandes. Todos hemos tenido esa experiencia, ¿cierto? Por ejemplo, cuando uno va a los llanos o a la costa y ve un amanecer, uno ve el sol gigantesco. Y sin embargo, cuando lo ve en el CERIP, no lo ve grande, lo ve más pequeño. Entonces, la explicación, por lo menos que yo había oído, es, lo que pasa es que la atmósfera actúa como una lente. Bueno, entonces dicen, bueno, pongamos eso en duda. ¿Cómo demuestra uno que no? Entonces, una manera de demostrar esto es una serie de fotos. El sol sale y se ve que no aumenta, el diámetro permanece constante. En la fotografía se ve constante siempre. Esta realmente es una ilusión del sistema cognitivo de la percepción. Es una ilusión del ojo, y uno explica en qué consiste la ilusión. Bueno, aquí ya no tengo tiempo, pero entonces en esta parte del curso yo explicaría, esta es una manera, digamos, para demostrar, y es esta: uno se concentra en esta figura durante varios minutos,
después va a ver, este es como el negativo de la imagen de Cristo. Después uno entonces trata de ponerla, de fijar la mirada en el techo o en el papel, pero después de varios minutos, y cuando la fija en el techo la imagen es grande, cuando la fija en el papel la imagen es pequeña. Eso muestra pues que lo que se conoce como la ley de Emert es una explicación correcta del fenómeno. Entonces aquí se trae pues esto, bueno, habría que hacerlo. Y finalmente, entonces yo aprovecho para hablar sobre todas estas ilusiones ópticas que me parece que tienen un contenido, un trasfondo matemático muy bonito, muy interesante, plantean un problema muy difícil para los ingenieros de sistemas y para los matemáticos, que es el problema de cómo diseñar un software que vea. Vea, por ver, quiero decir, un software que coja la imagen de una cámara y sea capaz de interpretarla como la interpreta cualquier animal, cualquier mamífero, por ejemplo. O sea, uno hace con los ojos cosas prodigiosas sin darse cuenta. Reconocimiento de una cara, parece una trivialidad, pero el reconocimiento de una cara es un problema grande. Cuando una persona sufre una lesión cerebral y sufre lo que se conoce como prosopagnosis o prosopagnosia, la persona es incapaz de reconocer caras. Hay un libro muy famoso de un neurólogo, Oliver Sacks, que se llamaba El hombre que confundía a su mujer con un sombrero, porque la única manera para reconocer a la esposa era que la esposa le ponía un sombrero muy grande, el resto no era capaz de reconocer las caras. Un matemático, Oscar Zariski, también, ya muy viejo, sufría esta enfermedad, y estas personas hay que hablar, con la voz reconocen la persona, pero no con la cara. Entonces diseñar un software que reconozca imágenes es que miren lo complicado. Por ejemplo, miren este triángulo es completamente ilusorio, ese triángulo no existe. Uno puede demostrar que no existe tapando pedazos de los circulitos y viendo que las líneas desaparecen. Bueno, aquí por ejemplo yo hago una serie de preguntas sobre el Greco, hablo de las pinturas del Greco, entonces planteo este problema. Dicen que las figuras él las pintaba largas porque las veía así, con un defecto del ojo. Él pintaba, así se puede leer todavía en algunas partes, que el Greco pintaba sus figuras alargadas porque tenía un defecto en el cristalino, las veía alargadas. Entonces uno dice, esa explicación tiene que ser falsa. ¿Por qué? Entonces uno plantea este problema y aquí se ve. Simplemente, si él está haciendo un modelo, supongamos que él está pintando lo que ve. Entonces, digamos que este sea el modelo y el Greco lo pinta así, pero si lo pinta así, una vez mira la pintura, ¿cómo lo vería así o no? Entonces no lo vería como el modelo. ¿Sí ven? O sea, no puede ser, ¿cierto? Si este es el modelo y el Greco lo pinta así, entonces cuando él mira su propia pintura lo estaría viendo así. Cuando compara el modelo y la pintura son distintos. Entonces este problema uno lo propone, es un acertijo pues sencillo, pero bueno, habla de uno del cubo de Necker, de las cosas, estas son figuras de esas ambiguas. Muestra cómo el sistema visual funciona de una manera. Miren que uno nota algo raro en la cara, pero no se da cuenta cuán raro es hasta que no la voltea. Este fenómeno, yo no sé si ustedes lo habían notado, uno lo nota cuando uno ve televisión acostado. Cuando uno ve televisión acostado, a mí las imágenes me incomodan un poquito. Me parecen como si no las estuviera viendo bien. Es una sensación de no verlas bien, esto es lo que ocurre. Bueno, en fin, después hablo de este fenómeno que los psicólogos conocen como pareidolia, que es ver caras en las nubes, que es muy bonito pues porque se presta para un interludio lúdico. Es que uno ve caras en todas partes, ¿cierto? Aquí ve caras, por ejemplo, ¿cierto? Estas puede ser ya estamos, tiempo, sí. Bueno, muy bien, la cara de Marte, en fin. Y las apariciones también de vírgenes y cosas en buñuelos y en arepas y cosas así. En todas partes, aquí hay una aparición, por ejemplo. No muy digna, pero bueno. Bueno, después yo creo que dejo ahí entonces porque, para redondear, lo que les presenté aquí es un fragmento de este curso que está entonces planeado de esta manera, básicamente siguiendo para resumir, dos líneas. Una, que haya un desarrollo histórico y un desarrollo que motive cada uno de los conceptos, y la segunda es que los conceptos se enseñen a través de una lúdica, a través de problemas, a través de ejercicios en donde los estudiantes descubran, digamos, la necesidad del concepto o descubran por qué es útil la herramienta matemática que van a estudiar, y no es simplemente un capricho que les van a enseñar para después tener que pasar un examen y punto. Bueno, muchas gracias.
más.